Buenas, vamos con la parte que me ha tocado, la falta de control. Estamos hablando del estrés. Bueno, esta parte me está pareciendo un poco más interesante, ¿no? Cuando no se centra tanto en la célula, el cuerpo, no sé cuánto. En la falta de control. Dice que el estrés empeora cuando sentimos que no tenemos el control, ¿no? Y dice que en esto nos diferenciamos de los animales porque los animales normalmente sienten estrés por factores externos, pero los seres humanos tenemos algo que no tienen los animales, y es que nosotros deseamos, esperamos, aspiramos y también ideamos estrategias, ¿no? Pensamos, razonamos, y eso no lo suelen hacer los animales, y eso es otra fuente de estrés, ¿no? Si sientes que tienes el control interior, estás en control y por lo tanto tienes menos estrés. Sin embargo, cuando estás en un atasco de tráfico, parece que todo es exterior y que son los coches, el tráfico como está, pero si dice que si analizamos cómo son los latidos cardíacos de cada persona de las que está en ese embotellamiento de tráfico, cada uno tiene una sensación diferente, ¿no? Por el significado que le asigna a eso que está sucediendo, ¿no? Así que es muy importante ese lado interno, que influye, yo diría, incluso más que todo eso exterior, ¿no? Dice, si te exiges estar siempre a cargo de todo, te encontrarás en desventaja cuando lidies con situaciones que no cumplen con tus expectativas, ¿no? Efectivamente, si las expectativas que tienes son muy altas, pues tú mismo te estás generando el estrés. Dice, las personas que tienen ese nivel de control muy alto, pues sufren de ese estrés, ¿no? Y tienden a pensar que su manera de hacer las cosas es la única manera de hacerlas, ¿no? Suelen ser personas con una personalidad muy controladora y siempre encuentran la manera de culpar a los demás mientras ellos se excusan, ¿no? Siempre tienen la culpa a otro, en definitiva. Esperan que las otras personas vivan desde los mismos valores y los mismos estándares que han fijado ellos mismos, ¿no? Es como que le quitan la libertad a los demás. Y además imponen su voluntad. Dice que la raíz de todo eso está en la ansiedad y en el miedo, y que para deshacernos de la ansiedad es indispensable recuperar el control, ¿no? Y con el control interior al frente hay que hacer un esfuerzo para sacar el desorden de esa situación externa, ¿no? Y nos da una serie de pasos para poder conseguirlo. El primero de ellos es aprender a centrarnos, ¿no? Dice que todos sabemos cuando estamos centrados y que lo sabemos cuando practicamos meditación, es la misma sensación, ¿no? Y dice que la mayoría de las personas sienten esa sensación aquí en el pecho, ¿no? Luego, el segundo paso, lo que tenemos que hacer es aprender a reconocer cuándo no estamos centrados, es decir, cuándo hemos salido de ese estado de calma, de tranquilidad, de estar bien, ¿no? El tercer paso es desarrollar la habilidad de regresar a nuestro centro otra vez, ya que hemos detectado que nos hemos salido, pues ahora tenemos la capacidad de volver a él, ¿no? Y nos da unas técnicas simples para poder conseguirlo, que puede ser identificar primero la fuente de estrés, alejarnos de la situación estresante, encontrar un lugar tranquilo para estar solo, cerrar los ojos y poner nuestra atención en el corazón, respirar conscientemente con regularidad, inspirando contando 4 y expirando contando 6. Si tienes tiempo, meditar para sentirte más calmado y más centrado, continuar poniendo en práctica lo anterior hasta que regreses a tu zona de confort, y si puedes, pues mantenerte alejado de esa fuente de estrés una hora o un día si puedes, ¿no? Y el siguiente paso sería que si en el trabajo te encuentras ante una situación sobre la que no tienes control, que hagas algo al respecto, ¿no? Se ha demostrado que las empresas que les dan capacidad de decisión, le dan libertad para decidir a sus empleados, son más felices y, bueno, pues se reduce el estrés, ¿no? El siguiente paso sería examinar tu propio comportamiento controlador, tomar conciencia de ti y procurar juzgar menos y aceptar más a los demás o a la situación que sea, ¿no? El siguiente paso sería poner atención en la relajación y ser menos exigente con nosotros mismos. El siguiente, aprender a adaptarte a las situaciones antes de dar un paso para interferir o modificar las cosas a tu voluntad. El siguiente sería encontrar caminos para ser lúdico. Y el último, conceder un gran valor el hacer feliz a alguien, ¿no? Estos son los pasos que nos recomiendan para recuperar el control y por lo tanto reducir el estrés, ¿no? Y ahora ya nos habla de otras circunstancias del estrés, ¿no? Esta parte es bastante larga. Repetición. Dice, el estrés cuando se acumula hace mucho más daño, ¿no? Cuando se acumula incrementa su potencial. Y además lo hacemos de forma inconsciente, lo vamos acumulando sin apenas darnos cuenta. Nos pone el ejemplo de las parejas que siempre discuten, que ya al final la discusión se convierte en un ritual, o de los políticos que nos mienten constantemente y ya es como otro ritual, etcétera, etcétera. El estrés autoinfligido se caracteriza por la repetición, ¿no? Ignoramos el comportamiento que nos está haciendo daño y hacemos más y más eso que no funciona, que nos está haciendo daño. Es el lado pasivo del síndrome, ¿no?
Dice, es esa victimización que permite que lo malo se repita una y otra vez y sentimos que merecemos la situación o que no podemos detenerla. Pero bueno, pero aparte de ese lado pasivo hay un lado activo, perdón, que es el volverte testarudo, ¿no? Y el que nosotros somos los que llevamos la razón. Y nos dice que tanto un aspecto como el otro a nivel celular es dañino, ¿no? Porque al final estamos viviendo un grado de estrés y que regresa una y otra vez. Cuando ahondamos en esto y vemos que no funciona, debemos plantearnos qué es lo que sí funciona, ¿no? Entonces, buscar alternativas. Por eso dice que necesitamos prestar atención a qué es lo que podemos solucionar y lo que podemos soportar y aquello de lo que debemos alejarnos, ¿no? Dice que la gente duda entre estas tres opciones. O doy un paso adelante y lo soluciono, otras veces decido soportar la mala situación, que es la respuesta más común, o por otro lado se alejan y lo malo se convierte en lo peor. Si ves que lo malo se va a convertir en peor. Esas son las tres soluciones que damos. Todos tenemos, dice, que soportar situaciones de estrés repetido ante nuestra falta de decisión, ¿no? Somos indecisos muchas veces. Pero llega un momento que gota tras gota se colma el vaso y entonces el problema ya no es el estrés repetido, sino que es la ira contenida durante tanto tiempo que explota y empieza a surgir el resentimiento, la frustración, empieza a desbordarse, ¿no? La indecisión, por lo tanto, dice que nos mantiene en suspenso y es lo mismo que anticipar el dolor. Hace tanto daño la situación estresante como la indecisión para no salir de ahí, mantenernos en suspenso e ir acumulando, ¿no? Y nos dice que la asertividad es una herramienta que puede restaurar la sensación de tener el control, ¿no? Dice, un criterio a seguir cuando te enfrentes a un estrés acumulado y repetido es el siguiente. Primero, encontrar una solución. Dice que la mayor parte del estrés, como ya hemos dicho, a nivel interno es humano y que estos son los pasos que nos recomienda para encontrar la solución. El primer paso es evaluar las probabilidades de que las cosas se resuelvan. Es decir, la pregunta clave que tenemos que hacernos en este primer paso es si la persona que está al otro lado está dispuesta a escuchar, a comunicarse y a llegar a acuerdos, ¿no? Nos advierte que no debemos sentirnos culpables porque la culpa nos lleva a ceder siempre, a sentirnos conciliadores y a acumular resentimiento, ¿no? Y esa no es la situación que queremos. Debe restaurar cierto nivel de comunicación antes de intentar cualquier alternativa. Es decir, la comunicación es básica. Segundo paso, escribe los pros y los contras de cada solución. Y se comparten, ¿no? Empiezan a analizar qué es mejor, qué es peor. Tercer paso, presenta la solución que ha quedado la primera en tu lista de deliberación, ¿no? Y no muestre a la otra parte todas las posibilidades que tenía, solo la primera, la que has decidido que es la mejor, ¿no? Porque si las muestras todas, confunden. Dice, si te llega la sensación de señalar toda y cada una de las cosas que han salido mal desde el primer día, dice, resístete a esa tentación y no las digas, ¿no? Porque eso lo empeora. Dice que el primer encuentro con la otra persona es conveniente que no dure más de 15 minutos y que el que está teniendo la iniciativa para llevar a cabo el cambio tiene la responsabilidad de dirigir esa negociación, de llegar a acuerdos, ¿no? Y que debe hacerlo en momentos de calma, no en momentos de agobio, de estrés o que haya habido alcohol por medio ni nada de eso. El cuarto paso es, después de haber alcanzado un acuerdo, es cumplir tu parte para que pueda el otro también cumplir, ¿no? Buscar siempre ese win-to-win que se busca en las negociaciones. Recuerda que eres responsable de tu parte de la solución y que a ti no te corresponde ni vigilar ni culpar a otra persona si está cumpliendo o no está cumpliendo. Por eso lo más recomendable es proponer una segunda reunión para hacer un seguimiento de qué está pasando con lo que se acordó, ¿no? Nos recomienda que seamos honestos siempre con nosotros si la solución no funciona y si no ha funcionado esa primera solución, entonces se renegocia y sería fundamental decirle a la otra parte que proponga otra solución esa persona, ¿no? Luego nos habla de soportar una mala situación. Dice que cuando tenemos una mala situación y se repite, llega un momento en que se enquista el problema, ¿no? Y hay momentos en los que la mejor solución dice que es ser fuerte y tolerante, ¿no? Nos recomienda lo mismo, hacer un listado de pros y de contras y hacer 4 columnas. Ponerla qué es bueno para mí, qué es bueno para nosotros, qué es malo para mí y qué es malo para nosotros. De esa manera valorar entre todas las opciones cuál sería la mejor. Dice que la mayoría de las personas consideran que tolerar una situación estresante es una derrota. Sin embargo, dice que tenemos que centrarnos en el lado positivo de la tolerancia, ¿no? En lo que pretendemos conseguir, ¿no? Dice, soportar una mala situación es siempre un compromiso, ¿no? Y no puedes ampararte en aguantar esa situación
por alguna de las razones equivocadas, y nos nombra aquí algunas: el no tener otra opción, el tengo miedo a irme, el no puedo cuidarme solo, etcétera, etcétera, porque todas esas respuestas son un autosabotaje que nos hacemos y que nacen de la culpa y del miedo, y eso no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Entonces, cuando nos surjan esas ideas de que es que aguanto porque no me queda otra opción y ese tipo de cosas, tenemos que preguntarnos: ¿esto es verdad? ¿Esto que me está diciendo mi mente realmente es verdad o no? Y por último nos habla de la opción de alejarnos, ¿no? Que sería cortar por lo sano esa situación estresante, ¿no? Dice que la mayoría de las veces cuando estamos por esta opción es cuando ya es demasiado tarde, cuando hemos sufrido o aguantado demasiado, ¿no? Y las razones normalmente son porque queremos protegernos, no queremos pasarlo mal, ¿no? Dice que cuando tomamos esta acción es importante que nos sintamos bien al hacerlo y que no lo hagamos como el último recurso o como un acto de desesperación, ¿no? Nos recomienda de nuevo que hagamos una lista de pros y de contras de esa opción de alejamiento y que añadamos una tercera columna donde se ponga el título ¿qué pasará ahora?, ¿no? Dice que, pues, que debemos ver el lado positivo y que normalmente cuando nos alejamos al principio hay como un lado dulce, que uno se siente en calma, tranquilo, relajado, pero que después viene normalmente una situación de rebote en la que esa luna de miel, por llamarlo así, que parecía estupenda, genera un rebote emocional y que vaya acompañado de depresión, de culpa o de ansiedad, ¿no? Así que cuidado con esos efectos rebote y nos advierte que si los motivos que nos impulsan a alejarnos son la ira y la venganza, pues que estamos enmascarando realmente una herida que necesitamos sanar. O sea que, en definitiva, como conclusión, yo creo que lo importante es observarnos a nosotros mismos, ver nuestras razones internas, los significados que estamos asignando a esas situaciones estresantes, porque ahí está la clave de todo, ¿no? Así que nada, lo dejo aquí, es súper larga esta parte que me ha tocado, pero no podía resumirlo más, ¿vale? Venga, un saludo y nos vemos en la reunión.